gracias, Adeline, por la presentación. Voy a arrancar con este tema. Bueno, como comentaba Adeline, pertenezco al equipo de Pricing Analytics de la gerencia de área de pricing del BCP. Bien, el tema es la utilización proyectada, supervivencia y optimización de la rentabilidad lifetime, ¿no? Para los productos revolventes. Es importante acá resaltar eso, ¿no? Que estamos hablando de productos revolventes. Un poco del contexto acerca del equipo al que pertenezco. Básicamente qué es lo que hacemos y cómo trabajamos. En principio, el equipo se llama Equipo de Analytics y Modelo de Pricing, pertenece a la gerencia de área de Pricing, ¿sí? Como equipo, lo que desarrollamos son modelos enfocados a rentabilidad financiera de los productos, tanto los revolventes como no revolventes, también los productos de cambios, cambio de monedas. Entre ellos, lo que desarrollamos son valoración de clientes, disposición de pago, elasticidades, fronteras eficientes, entre otro tipo de indicadores financieros que se obtienen a través de estos modelos de optimización, ¿no? Asimismo, damos soporte analítico al equipo de estrategia en función a las buenas prácticas y a las metodologías que nosotros desarrollamos o los productos que desarrollamos de manera como equipo, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Bueno, básicamente nos movemos bajo 3 ejes principales. El primero es el conocimiento del negocio, la aplicación de técnicas avanzadas y el entorno tecnológico, ¿no? En la parte del conocimiento del negocio es importante una interacción, un ida y vuelta con los owners del producto, estar muy de la mano con el negocio, recoger esas necesidades que tienen y poderles plantear soluciones analíticas que les permitan sacarle el mayor provecho o sacar mayor valor a dichas técnicas o a dichos modelos que desarrollamos. Bueno, dentro de las técnicas está la estadística tradicional, donde básicamente estamos hablando de las técnicas de analítica tradicional como la descriptiva o la predictiva bajo un enfoque tradicional que la estadística y también la econometría, ¿no? Mientras que por el otro lado, en la analítica avanzada ya nos estamos topando con algoritmos de optimización y además también algoritmos de machine learning, ¿no? Que podrían ser supervisados, no supervisados o de aprendizaje por refuerzo. Bajo el entorno tecnológico, principalmente trabajamos con nuestro dataset de datos, principalmente descansan en Oracle PLSQL. Trabajamos con el entorno de Cloudera, en el cual nos movemos con Python, con lenguajes de programación como Python o R, ¿no? Principalmente el que utilizamos para el equipo es Python, sin embargo, ciertos modelos lo desarrollamos en R por alguna necesidad particular, ¿ya? Luego un poco de glosario de términos a manera de resumen para entender un poco sobre dónde nos vamos a mover en este entorno de productos revolventes. Cuando hablamos de productos revolventes, básicamente un crédito que se renueva en determinados periodos, ¿no? Un determinado periodo, todos los meses o todos los años podrían ser que se van renovando, tienes nuevamente ese crédito disponible, ¿no? Entonces acá en esos términos lo que rescatamos, o por ejemplo el término BTP, DICEF, que están relacionados a los planes asociados dentro de este crédito revolvente, algunos términos relacionados a egresos financieros y el costo de fondeo, algunos parámetros de riesgos enfocados a la probabilidad de incumplimiento, la exposición al momento del incumplimiento, la severidad de la pérdida, que es la LGD o Loss Given Default, y el capital económico relacionado a ello, ¿no? Indicadores financieros que utilizamos, la tasa interna de retorno, el return on equity, el valor actual neto o el ROA, y 2 términos que son sumamente importantes dentro de nuestro flujo, que es el perfil de revolvencia, ¿no? Si un cliente es revolver o transactor. A priori nosotros no sabemos con exactitud eso y para ello utilizamos una probabilidad de ocurrencia de uno de esos 2 eventos, ¿no? Entiéndase como revolver, un cliente revolver, aquel que cuando utiliza este crédito revolvente o esta oferta revolvente lo paga en cuotas, generando intereses, mientras que el otro, el transactor, es aquel que hace un pago directo o de un único pago, por lo cual no genera intereses. ¿Sí? Esta breve deslinde entre el revolver y el transactor es sumamente importante dentro de cómo se aborda la solución que planteamos, ¿sí?
Bien, ahora entrando en materia, la agenda que vamos a revisar es esta. El primer punto es relacionado a las funcionalidades de esta herramienta de rentabilidad lifetime, la cual consiste, o lo que ofrece, son 5 grandes oportunidades, tanto para el mundo de la originación, es decir, las nuevas ventas, como las que ya se mantienen en cartera, ¿no? Los accionables que permiten abordar como palancas comerciales es principalmente la medición individual de la rentabilidad. ¿En qué consiste? En que cada uno de los individuos o de nuestra cartera nos permite identificar cuál es la rentabilidad de ellos. Por ejemplo, identificar zonas en las cuales son rentables, cuáles no, y en función a eso sacarle provecho a ello, dado su rentabilidad lifetime que observamos, ¿no? Utilizarlo dentro de la priorización de leads y campañas de los diferentes planes que se tienen, ¿no? Dependiendo en determinadas zonas o determinados perfiles, tienden a hacer mayor uso de determinados planes, como los que se comentaba, del EBT, DICEF o compras, que es el plan regular. Tenemos un pricing dinámico por tipo de planes, y todo esto conlleva a que tengamos una capacidad de poder hacer un mejor discernimiento de la rentabilidad y por lo tanto darle mayor provecho a la gestión de nuestro portafolio, ¿no? Entonces, para ello hacemos uso de diferentes algoritmos, ya sean de optimización o de modelamiento, que nos permiten cubrir esto y obtener estos precios óptimos alineados con las lógicas de mercado, ¿no? Bien, entonces luego dentro de la estructura, y que creo que es la columna vertebral de todo este proceso, tenemos la estructura de la rentabilidad lifetime, la cual consiste por varios módulos de proyección y optimización. ¿De acuerdo? Acá hay una diferenciación importante por comportamiento esperado, que es lo que comentaba previamente, por el perfil transactor o el perfil revolver, y por la tipología de saldo de consumo. ¿De acuerdo? Entonces, primero partimos de un conjunto de bloques, donde tenemos el bloque de compras, BT, EP, DICEF y el Merchant. Dentro de la parte del componente de los ingresos y de los egresos hay una ligera diferenciación entre uno y otro. En el componente de ingresos, todos los bloques, el de compras en particular, está relacionado, por ejemplo, a un saldo esperado revolver y a un saldo esperado transactor. Pero como comentaba previamente, estos clientes revolver son los únicos que nos generan intereses, por lo cual, en términos de ingresos, van a ser ellos los que nada más van a soportar todo, o sobre ellos va a generarse este ingreso esperado. Por el lado del transactor no nos genera, dado que es un pago único, y por lo cual ello no implica intereses asociados. Eso no es del todo igual en el caso de los egresos. En los egresos, todo cliente nos genera un gasto, un costo o algún costo asociado por términos de riesgo, por ejemplo, mientras que por el lado de los ingresos no ocurre de esa manera, ¿no? Entonces, por ese lado es la gran diferencia que existe entre el componente de ingresos y el de egresos, por este lado del cliente transactor revolver. Ahora, mencionar que esto a priori no conocemos si un cliente es transactor o revolver, por lo cual lo analizamos en torno a una probabilidad de que a futuro ya sea de un cliente transactor o revolver, tiene una probabilidad de ocurrencia. Luego tenemos los saldos del BT, EP, el DICEF y el flujo esperado del Merchant, que está asociado al uso de este plan, ¿no? Que es el de compras, ¿no? Mientras más compras o más operaciones o transacciones de compras se realicen, mayor va a ser este flujo esperado de Merchant, ¿no? Ahora, todo esto lo condicionamos o lo vemos en términos hábiles. Para nosotros el término hábil es utilizar aquellos, somos conscientes que en el proceso de la maduración del producto, de este producto revolvente, algunos clientes van a decidir terminar la relación contractual con nosotros en algún momento del tiempo, por lo cual cancelan este producto, y hay algunos otros que, por ejemplo, por algunas razones dejan de cumplir con sus pagos regulares y caen en una situación de incumplimiento, ¿no? Entonces,
lo que buscamos nosotros es limpiar esos efectos. ¿De qué manera? Pues con una curva de supervivencia, y por lo cual todos estos ingresos lo vemos en términos de los que se mantienen vivos hasta el final hasta el final del horizonte de vida del producto, ¿sí? Entonces esto es básicamente la forma en cómo funciona. Luego, en la parte de los egresos, partimos con el costo de fondeo, ¿no? Los gastos asociados, gastos financieros asociados a los diferentes saldos, de los diferentes saldos que existen o planes, los gastos administrativos, gastos de venta, ya sean lifetime o sean al momento de la originación, ¿no? Los costos vida, que se les llama. Luego entra en la componente de riesgo, que es básicamente la pérdida esperada, ¿no? Acá nuevamente está la separación por los clientes revolver, los clientes transactor, tanto en términos de PD como en LGD y LAD, ¿no? Que son los componentes de la pérdida esperada. Un componente aparte que está condicionado al evento through the cycle es el capital económico, ¿no? Que está en términos de porcentaje debido a que está relacionado con el saldo y el LAD. Ahora, luego de hacer todo este proceso iterativo de sumas y restas, lo que finalmente obtenemos como output es un indicador financiero. Este indicador financiero, para este ejemplo, lo que estamos viendo es un BAN. Sin embargo, podría fácilmente ser una TIR, un ROA, un ROE, ¿no? Entonces, luego de todo este proceso, esto es lo que finalmente es la resultante de todo este flujo. Ahora, yendo a las partes, acá tenemos bastante interacción de manera como equipo, con un montón de equipos dentro de la organización, y que nos permiten al final obtener estos resultados, ¿no? En principio, yo voy a abordar únicamente los modelos que desarrollamos de manera como equipo de Analytics de Pricing. Entonces, partimos de un problema importante, que es el problema de las sendas objetivos dinámicas. ¿En qué consiste? Pues acá estamos haciendo una diferenciación entre un target tradicional y un target dinámico. Cuando hablamos de un target tradicional, pues estamos hablando, por ejemplo, predecir qué clientes tienen mayor probabilidad de incumplir o caer en default, ¿no? Que es como se le llama en el argot de finanzas, del sector bancario, ¿no? Tenemos un dato puntual y estático. Acá manejamos una estructura de datos de corte transversal. Un ejemplo clásico es un modelo de clasificación que nos permite obtener un score crediticio para determinados clientes, para definir cuánto podría ser su probabilidad de incumplimiento en un determinado periodo. Y por el lado por ejemplo, de los modelos continuos, es una estimación de ingresos, ¿no? Estimar el ingreso de determinados clientes o determinar las ventas de una empresa, por ejemplo, es un modelo continuo, pero de una variable target continuo, pero es un valor específico. Sin embargo, nosotros ¿a qué problema nos abordamos? Es modelos de estructura de datos de panel, donde no solamente nos importa el evento, es decir, que incumplen el pago, sino también en qué momento o en qué periodo después de haberse originado se genera. Entonces, por lo tanto, acá tenemos una clasificación dinámica que la manejamos con curvas de supervivencia, ¿de acuerdo? Acá nos interesa que el cliente cumpla con el estado del evento, el evento de falla, y además el periodo en el cual ocurre. Y por el otro lado, para el modelamiento de los saldos esperados intertemporales, nosotros nuevamente acá no solamente queremos predecir el saldo en algún momento particular, sino una trayectoria o senda de saldos a una profundidad histórica de la maduración o la duración total del producto revolvente, ¿no? Acá hay algunas consideraciones que se tienen que manejar que son importantes. Es que nosotros solamente trabajamos con información disponible al momento de la originación. Esto es un disclaimer importante porque esto hace mucho más compleja el proceso de modelamiento, ¿no? Y ahí acá hay otra parte que es sumamente importante, que es siempre hacemos un trade-off entre la bondad de ajuste, el pragmatismo del modelo y la facilidad de despliegue. Esto consiste en que no nos vamos a meter a un algoritmo sumamente complejo si es que la ganancia marginal de utilizarlo no lo cubre, ¿no? O sea, siempre hay que hacer ese trade-off entre uno y otro tema, porque es importante
porque al final un algoritmo mucho más complejo quizá te genera una ganancia marginal y en términos de complejidad de poder desplegarlo también es muy engorrosa, entonces quizá no valga de todo la pena. Ese es un análisis que también se tiene que hacer. Bien, entonces, la metodología del modelamiento es para estas sendas dinámicas. Acá me tomé el atrevimiento de hacer un ejercicio bastante sencillo. Tenemos tanto para el primer caso del clasificación dinámica como el continuo dinámico. En este primer caso voy a mostrar un ejemplito, un ejercicio, un juego, básicamente consiste en que un grupo de amigos empieza a jugar en el que uno de ellos, un amigo escogido, hace cosquillas al resto, ¿no? Y el que se ríe descontroladamente va saliendo del juego. ¿En qué consiste esto? Bueno, partimos con un conjunto de individuos, de amigos, y uno de ellos en particular que no está dentro de este set es el que empieza a hacer las cosquillas al resto. Entonces al periodo 1 vemos que 2 de ellos se han reído descontroladamente, no han aguantado la risa y han empezado a salir. Entonces queda un remanente de estos, ¿no? Y así sucesivamente sigue el ejercicio n periodos o n minutos en este caso, donde el eje de las ordenadas me indica que son los que continúan por cada minuto, y en el eje de las abscisas lo que vemos son los minutos transcurridos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente vemos cómo se va dando este evento. Esta situación es una representación gráfica de lo que nosotros hacemos cuando utilizamos el análisis de supervivencia. Lo que vamos observando, lo que vamos recogiendo es el remanente de vivos en cada periodo, ¿no? Bajo el evento de interés que nosotros manejamos. Por el otro lado, tenemos otro ejercicio también bastante visual, que es, muchas personas suelen practicar el running, cada uno con diferentes motivaciones o condiciones iniciales, y por lo tanto alcanzan diferentes objetivos, ¿no? O diferentes resultados. Tenemos una persona bastante atlética, otra persona un tanto más adulta, pero en buen estado físico, y una tercera que quizá no está tan acostumbrada a estos temas, ¿no? La primera persona parte de un nivel mucho más alto, dado que ya tiene experiencia en términos de running y otro tipo de deportes, y periódicamente va aumentando la cantidad de kilómetros que va recorriendo. Esto es la cantidad de kilómetros por mes y la cantidad de meses, ¿no? O sea, este es el acumulado de kilómetros por mes. Entonces, cada mes va aumentando la cantidad de kilómetros que recorre. Esta segunda la mantiene, los niveles relativamente estable la cantidad de kilómetros que recorre mensualmente, y la tercera parte en un nivel alto para él. Sin embargo, esto se va deteriorando en términos como va transcurriendo el tiempo. Entonces, la explicación de estas trayectorias obedecen a historias un tanto diferentes, ¿no? La primera, por ejemplo, es una persona que ya tiene conocimiento de lo que es el atletismo, ese tipo de ejercicios, y está acostumbrada a ello. Mientras que la segunda, básicamente tiene un programa, un tiempo determinado para esta actividad y la suele hacer de manera recurrente, sin embargo, sin exigirse tanto. La tercera posiblemente empezó con muy buena actitud, sin embargo, a lo largo del tiempo se le empezaron a complicar ciertas cosas, quizá empezó un nuevo trabajo y ya no tenía tiempo estaba justo en la curva de aprendizaje, ya no le daba el tiempo para poder desarrollar este tipo de actividades. Podrían haber pasado un montón de cosas, pero acá lo que nos damos cuenta es de que las condiciones que van ocurriendo en cada T van afectando al comportamiento o a la senda, la trayectoria que nosotros estamos observando de diferentes tonos, ¿no? Esto es importante porque nos ayuda a entender que hay un componente inercial de cada uno de los individuos, pero hay un componente también temporal que influye dentro de estas trayectorias en sí mismas, ¿no? Y esto es en principio a lo que se definen los datos de panel, ¿de acuerdo? Siguiendo un poco con las metodologías, ya un poco más aterrizada la idea, yendo a la parte más técnica, la temática de la clasificación dinámica, a grosso modo lo que mide o lo que busca obtener es sobre los clientes vivos son los que proporcionan los ingresos. Eso lo sabemos por lo que hemos venido viendo. Por lo cual tenemos que conocer este comportamiento, esa curva de supervivencia en cada periodo, ¿no? Entonces, para ello nos apalancamos
y algunas implementaciones relacionadas a un paper de Tony Bellotti, que aborda de esta manera esta problemática haciendo uso de modelos de supervivencia, mientras que por el otro lado, para la senda de saldos esperados de este producto revolvente, lo que queremos conocer es cómo va a ser esta dinámica de saldos en el tiempo, cómo va a darse esta curva esperada de saldos a lo largo de la vida del crédito revolvente, ¿no? Entonces, para ello nuevamente nos apalancamos de un paper relacionado al tema. De hecho, tiene una implementación específica al sector bancario, ¿sí? Entonces, con estas dos cosas es lo que empezamos y hablamos un poco más en el detalle de lo que es cada una de las técnicas. En principio, el análisis de supervivencia, como ya lo mencionaba, es un conjunto de procedimientos estadísticos donde lo que me interesa son dos cosas importantes. Primero, es el tiempo, y luego es el evento. Lo que ocurre es lo siguiente: me permite conocer qué tiempo ha pasado hasta que ha ocurrido este evento de falla. Ahora bien, a un individuo, como en el caso en el sector bancario propiamente, no necesariamente puede ocurrir un solo evento, que sea, por ejemplo, el que caiga en una situación de incumplimiento, sino también que el otro que les comentaba, que era el hecho de que el cliente decida terminar la relación contractual con la institución o con la organización, ¿no? Entonces, dos términos relevantes es el tiempo, que es el tiempo que ha sobrevivido, y el evento, que es evento o eventos, que es la situación de falla o la situación de incumplimiento o la situación de cancelación. Entonces, dentro de la literatura tenemos un enfoque no paramétrico, donde principalmente el más conocido es el estimador Kaplan-Meier, ¿no? Donde define una función de supervivencia, ¿no? De esta manera. Acá lo importante o el eje central de este planteamiento es lo siguiente, que hay un proceso de recursividad, ¿no? Siempre está condicionado a la situación inmediata anterior. En el periodo T, por así decirlo, depende estrictamente de cómo quedó la situación en el T-1. Entonces, partiendo de esa premisa, nos movemos a una situación más paramétrica. De hecho, el modelo de riesgos proporcionales de Cox es un planteamiento semiparamétrico. Tiene un componente fijo, que es este H sub 0 condicionado en función a T, y tiene un componente variable, que es toda esta expresión de la derecha a partir del exponencial. Entonces, acá partimos de una situación donde este componente estático es el que depende del tiempo, es por así decirlo, una curva base, y esta se va moviendo en función a cómo se mueve todo este componente exponencial. Y eso nos permite recoger justo la necesidad que nosotros tenemos. ¿Cuál era nuestra necesidad? Que solamente conocemos información al momento de la originación o de la venta. Entonces, esta parte de acá nosotros tenemos variables fijas, por así decirlo. Mientras que esto nos va a dar la curva o la temporalidad de toda la trayectoria de supervivencia para cada uno de los individuos. Partiendo de la lógica de Cox, nosotros no nos quedamos únicamente con una situación en la cual puede ocurrir un evento, sino que nos movemos más allá, y por lo cual usamos esta metodología que es el modelo de riesgos en competencia, ¿no? Donde no solamente tenemos un evento de falla, sino más de uno. Entonces, en este caso, los dos eventos que compiten y que son mutuamente excluyentes es el evento del default y es el evento de la cancelación, ¿no? Entonces, por eso es que ahora ya no solamente depende de T y X, sino también está condicionado a un C, donde C viene a ser el evento de falla, ¿no? Podría ser 1, 2 o 3 eventos o lo que fuese. Y la idea detrás es básicamente la misma, parte de una curva base y tiene un componente que le genera la variabilidad, ¿no? Que es este componente relacionado a las variables explicativas del modelo. Entonces, eso es lo que nosotros desarrollamos, y esto es básicamente cómo es que se ve de manera gráfica. Lo que tenemos acá son diferentes, un periodo de inicio de tiempo y un periodo de corte,
donde tenemos diferentes tipologías de individuos. Por ejemplo, tenemos este primer individuo que está definido como un evento cero, donde es un cliente censurado, el cual consiste en que no pasó por ni el evento de falla 1, ni por el evento de falla 2, donde el evento de falla 1 es el default y el evento de falla 2 es la cancelación, ¿no? Entonces, y así sucesivamente tenemos con el resto de casos. Algunos se retiran antes de finalizado el periodo máximo de vista, sin ningún evento, otros sin haber ocurrido ningún evento, mientras que otros sí les pasa el evento del default o el evento de la cancelación, ¿no? Entonces, con eso se va construyendo la curva de supervivencia. Entonces, lo que logramos apreciar acá son sendas o curvas de supervivencia para dos perfiles un tanto diferenciados, no tanto en forma de la curva, sino en niveles, ¿no? Por ejemplo, ambos parten del 1, todas las poblaciones parten de 1, porque en el periodo inicial, como vimos en el ejemplo lúdico previamente, al inicio del proceso todos están vivos. El evento de falla va ocurriendo a través del tiempo, ¿no? Entonces llegan a niveles un tanto diferenciados en el horizonte máximo de vista, ¿no? Que son los meses de maduración desde la originación, que es básicamente lo que trata de representar estos gráficos. Entonces, eso es básicamente cómo lo abordamos esta temática de la supervivencia, cómo abordamos la supervivencia relacionada al target que nosotros tenemos, que es el target dinámico. Ahora vayamos al otro punto, que es el modelamiento de los saldos esperados, ¿no? Entonces, los saldos lo abordamos de la manera de un modelo de datos de panel, disculpen, un modelo de datos de panel, y acá hay características importantes, ¿no? En principio, los datos de panel lo que brindan son información de las variables de interés de manera individual o granular. Es como si estuviésemos haciendo un seguimiento a los individuos por n periodos, y busca recoger estos efectos idiosincráticos, sistemáticos y en algunos casos recursivos, que es básicamente como lo hemos abordado nosotros para este caso, ¿no? Algunas variables en el caso general es que tenemos variables cuyos valores se actualizan en el tiempo, o sea, sí dependen del tiempo, el tiempo sí influye. Por ejemplo, no sé, los ingresos, ¿no? Tú cuando lo empiezas en el análisis, la persona recién estaba terminando la universidad, estaba haciendo sus prácticas, por ejemplo, luego un año, 2 años después ya puede identificar que ya se consolidó dentro de sus centros laborales y ha conseguido una mejor posición, qué sé yo, y sus ingresos han aumentado, ¿no? Esas variables, por ejemplo, sí podrían moverse. La edad misma también es una variable que se actualiza. Y hay otras que son variables con valores permanentes, por ejemplo, el género de la persona, el lugar de origen de la persona, son variables un tanto más estables o estáticas, ¿no? Hay algunas variables que son sistémicas, por ejemplo, no sé, los indicadores de PBI, el indicador de empleabilidad, de empleo, los índices de empleo, por ejemplo, son variables que no varían entre los individuos, pero sí varían en el tiempo, ¿no? Entonces, esas 3 tipologías de variables son las cuales en un caso general nos podríamos abordar. Sin embargo, para nuestros fines o como nosotros recibimos la información, es únicamente tenemos la disponibilidad de la información al momento de la venta o la originación. Por lo tanto, en nuestro caso particular, para la oferta revolvente, todas las variables contienen información únicamente al momento de la venta. Eso es un disclaimer importante porque eso determina mucho de lo que vamos a hacer o codefinimos como estrategia de modelamiento. Acá tenemos algunas propiedades que de los datos de panel, básicamente, lo más resaltante es que depende de los individuos, el N, y además también depende del tiempo, que es el T. Entonces, el modelamiento clásico del dato de panel sigue esta estructura, donde tiene un componente constante, un componente que depende del tiempo y de los individuos, un I y T, y además un componente estático, como son las variables que mencionaban del corte demográfico, ¿no? La zona donde nació, su lugar de origen, el género de la persona, ¿no? Y otras variables más que puedan entrar dentro de este conjunto de variables, Z, de Z sui. Un componente idiosincrático que son las características propias o inherentes a la persona, ¿no? Que es lo que mencionaba en el ejemplo lúdico, ¿no? De la motivación
la motivación muy personal que tiene cada individuo. En este caso podrían ser características muy particulares. Entonces, este componente, por ejemplo, si nosotros lo abordáramos de diferentes enfoques, el efectos fijos o efectos aleatorios, tiene un comportamiento diferenciado dentro de cada uno de los planteamientos. En principio, nosotros podríamos abordar el modelamiento bajo un enfoque efectos fijos, y por lo tanto podríamos agregar un componente dicotómico para cada uno de los individuos. Sin embargo, una de las dificultades a la cual nos encontramos si quisiéramos modelar en términos de efectos fijos es que acá este planteamiento lo trabaja en términos de diferencias, las variables, y eso es una problemática exageradamente grande para nosotros, dado que nosotros solamente tenemos información al momento de la venta, por lo cual al generar las diferencias, básicamente liquidamos todas nuestras variables, nos quedamos sin variables. Entonces es imposible poder modelar de esa manera. Entonces, acto seguido, planteamos efectos aleatorios, pero el efectos aleatorios tiene una deficiencia que quizá es el hecho de que este teta sui, que es la inherencia de los individuos, la característica básica de cada uno de los individuos, lo aborda como si fuese una variable aleatoria. ¿Y cómo sorteamos o cómo abordamos esta problemática que identificamos acá? Es básicamente generando grupos homogéneos, que es básicamente lo que apreciamos en este gráfico de acá, ¿no? Tenemos clientes o grupos de clientes que tienen comportamientos de sendas de saldos diferenciados. Desde el momento en que originan la construcción de su saldo futuro, es un tanto diferenciada, mientras que acá tenemos una pendiente ligeramente creciente o ligeramente positiva. Acá tenemos otro conjunto de clientes que tiende a consumir de manera constante un mismo nivel de saldo alrededor de todo el horizonte de vida del producto. Entonces, al hacer estos cortes, ya mitigamos este efecto de este componente teta sui que es inherente a cada uno de los individuos. Hemos hecho estos cortes, nos permiten abordar la problemática de los efectos aleatorios y trabajar de manera bastante buena. Entonces, sin embargo, no nos quedamos con esa única satisfacción, sino que necesitamos ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un componente temporal importante aquí, ¿no? Entonces, la ocurrencia final o el modelamiento, el planteamiento final es que usamos un modelo de panel con efectos aleatorios y además que sea dinámico. Porque, nuevamente, retomando el ejemplo lúdico que se mencionaba previamente, hay un impulso de lo que ha ocurrido en el periodo anterior que hace que este periodo actual se vea influenciado. Entonces acá estamos reconociendo ese efecto del evento anterior o el periodo anterior y lo estamos ingresando como un componente adicional o como una variable explicativa adicional dentro de la estructura general. Y eso es que al final nos permite lograr un modelo de panel dinámico con efectos aleatorios. Y esa es la manera como modelamos finalmente. Entonces, una vez que ya sabemos las dos ejes centrales de los modelos que realizamos para esta herramienta de rentabilidad lifetime, voy a contarles un poco acerca de la optimización de cómo se realiza esta oferta revolvente, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una suerte de interacciones entre la utilización proyectada y además la optimización de esta oferta, ¿no? ¿Cómo partimos? Pues partimos de unas tasas y un crédito revolvente original. Ya tenemos las tasas originales y los créditos revolventes originales. Luego hay unas interacciones o reacciones entre la cancelación, el attrition, la pérdida esperada y la utilización proyectada. ¿De acuerdo? Hay una interacción entre todos estos componentes. Con estos componentes nos permiten generar todos los bloques financieros que veíamos en las primeras láminas, ¿no? Entonces, todo ese gran flujo donde interactúan las cosas. Tenemos el bloque de los ingresos, los egresos, los costes y el componente de capital. Y todo esto me genera una rentabilidad bajo un determinado indicador, ya que puede ser el BANTI, ROE o ROA. Ahora, partiendo de ese input o output inicial, lo tomamos como input para cuestionarnos lo siguiente, ¿no? Esa utilización proyectada es alta, media, baja, y en función a eso tomamos algunas decisiones
dentro de un algoritmo de optimización. Hacemos simulaciones de escenarios y optimización del crédito revolvente para los saldos totales. ¿Y cómo? Pues lo que partimos es de lo que partimos es básicamente si es que esa utilización ha sido alta, medio, baja, la decisión es diferenciada, ¿no? Si por ejemplo tenemos clientes que su utilización proyectada es bastante baja y por lo tanto la línea asociada le resulta siendo un tanto grande y por lo cual vamos a tener que hacer un consumo de capital económico quizá un tanto innecesario, pues la recomendación le va a ser reducirle comercialmente un nivel de ese crédito revolvente potencial, ¿no? Entonces, con ello hacemos este flujo de optimización y de manera iterativa vamos probando qué nivel de oferta revolvente es la más adecuada para ese individuo con la finalidad de que maximicemos este indicador financiero. Recordemos que este es el primer output con la línea original y las tasas originales y este es el output final luego de la optimización. ¿Ya? Entonces, esto nos determina el crédito revolvente, oferta revolvente óptima que recomienda la herramienta. Luego, tenemos acá cómo interactúan cada uno de estos componentes, cómo se da este efecto multiplicativo dentro de nuestros componentes, ya sean de la supervivencia respecto a la utilización proyectada, el capital, la oferta revolvente, la utilización y la oferta revolvente, ¿no? Entonces, acá hay un efecto de interacción, como si se dan cuenta, hay algunos componentes que tienen la pendiente negativa, otros la pendiente positiva, y esos efectos hacen de que nos genere un conjunto de posibilidades como las que se ven acá, ¿no? Entonces, acá hacemos el proceso iterativo de probar diferentes tipos de ofertas revolventes y nos quedamos con aquella que nos permite encontrar un indicador de rentabilidad máximo. En este caso, para el ejemplo, estamos viendo que se está utilizando el valor actual neto, ¿no? Este valor actual neto de 500 está asociado con una oferta revolvente de 10.000, ¿no? Que sería la recomendación final de la herramienta de rentabilidad, ¿no? Tenemos ciertas restricciones, obviamente, que el ban óptimo en la siguiente etapa iterativa, tiene que ser al menos mayor que el ban semilla con el cual se ha probado, ¿no? Y una segunda restricción es de que la oferta revolvente óptima sea al menos mayor o igual que el saldo esperado. Eso es lógico debido a que si el saldo esperado es más alto, no va a tener la opción de poder, va a tener básicamente topada todo el crédito revolvente que se le ofrezca, ¿no? Algunos comentarios adicionales, que si se dan cuenta, esto es un proceso de optimización convexo, ¿de acuerdo? Bajo esta gráfica, básicamente es lo que se refleja. Existen trade-offs acá importantes comportamentales y de riesgo, ¿sí? Donde tenemos en cuenta, por ejemplo, la oferta revolvente, cómo interactúa con el capital asignado, con la supervivencia y con la utilización, ¿no? Que es finalmente lo que nos permite tomar la decisión de la optimización, ¿sí? Y finalmente algunos impactos relacionados a esto, a grosso modo, es básicamente el principio de que nosotros debemos una oferta revolvente adecuada para cada individuo y además es premiar el buen comportamiento del cliente acorde a su perfil de utilización proyectada. Es importante decir esto porque puede ser dos clientes con un mismo símil de riesgo, pero uno utiliza más, tiende una utilización proyectada más alta que la otra, entonces nos decantaríamos por ejemplo, aquel cliente que tiene una subutilización de esa oferta, recomendarle finalmente una oferta revolvente un tanto más baja para poder no hacer un consumo innecesario del capital económico, ¿no? Y bien, eso es todo por mi lado. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Daniel, por la ponencia. Ha estado súper interesante. Y también veo que no tenemos ninguna pregunta en el slide, entonces entiendo que ha sido súper explicativo. Si tienen alguna pregunta, chicos, es momento de hacerla ahora. En el chat nos ponen, ¿qué software usaste para los modelos?
Ah, ya, buenazo. En principio usamos, como les comentaba, Python y R. Particularmente para este proceso de optimización se usó Python, que es básicamente el lenguaje con el cual trabajamos principalmente, ¿no? Pero un entorno tecnológico de Cloudera. Ok, genial. Bien, entonces no tenemos más preguntas. Ah, bueno, nos sigue preguntando Brandon. ¿Y para el forecasting? Para el forecasting, bueno, en general, como te digo, ha sido con Python. El modelamiento de saldos, perdón, el de supervivencia sí es importante mencionar que Python no tiene, por ejemplo, el riesgos en competencia implementado, entonces se utilizó R, el, el CMPRX de R, ¿de acuerdo? Entonces ese es el paquete con el cual se ejecutaron esos modelos. Para entornos de nube, no trabajamos con nubes, trabajamos con un entorno tecnológico que es Cloudera, que es más o menos un símil de, no sé si ustedes han escuchado Databricks, que es básicamente para volumetría de datos, no trabajas, ya sea Cloudera, Databricks, trabajan con Big Data, ¿no? O sea, como en particular el producto de revolvencia dentro de la organización maneja una volumetría de datos bastante grande, ¿no? Algunos paquetes o librerías que se pueden utilizar. Por ejemplo, en Python, para hacer todo esto, el Kaplan-Meier o el mismo Nelson Allen, puedes utilizar Lifelines. Voy a escribirlo, Lifelines. Y en el caso de R, es esta de acá. Sí, esa es la de Competing Risk. Y la de supervivencia, ahora mismo se me fue de la cabeza, pero es SURF, es algo de SURF y algo más, que también está en R, pero principalmente en Python tienes la Lifelines, ¿no? Que es la librería que tiene varias cositas, sin embargo, como les menciono, no tiene la de Cox, la básica, la que es con un solo evento, pero no tiene la de riesgos en competencia. Entonces, para riesgos en competencia sí les recomendaría utilizar R. O bueno, si se quieren aventurar a hacer una propia implementación from scratch, ¿no? De las lógicas. Mediante este movimiento, interés para acreditar. Ya, en principio sí permite calcular también iteraciones de tasa, ¿ya? Pero ahí se tiene que poner como pivot o como base otro componente, pero sí tiene la capacidad también de hacer este efecto iterativo con las tasas, ¿no? Pero sí es, como te menciono, tienes que poner como pivote o como semilla otro componente. Puedes mover únicamente o tasas o la oferta revolvente, ¿no? Uh-huh. Denier, también tenemos otras consultas en Slido que nos ponen, ¿cómo Ah, ya. saben qué eventos sí funcionan para mapear la supervivencia? ¿Tienen algún criterio para cambiarlo? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, dice, ¿cómo saben qué eventos sí funcionan para mapear la supervivencia? ¿Tienen algún criterio para cambiarlo? Ya, a ver. Un poco relacionado a cómo modelamos, ¿no? Nosotros, para definir qué técnica utilizar, nos basamos en las curvas, las Cumulative Incidence Function, que es básicamente las curvas reales de supervivencia, ¿ya? Partiendo de eso, analizamos si es que estas curvas bajo diferentes cortes son semejantes. De serlo, el acto seguido lo que hacemos es, pues decidimos utilizar, por ejemplo, riesgos proporcionales bajo el enfoque de Cox, con riesgos de competencia. Y si no, por ejemplo, lo que haríamos es como una prueba de hipótesis en términos técnicos. Lo que compara es qué tan parecidas son dos curvas, si es que tienen la misma forma y por lo tanto detenerlas, vale la pena modelarlo de manera conjunta. De no serlo así, pues modelas de manera separada. ¿De acuerdo? También Sí. tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué modelo analítico fue usado para el forecasting? ¿Exponential, smoothing, deep learning o cuál? Ya, bacán. Mira, acá justo eso es lo que mencionaba al inicio. Nosotros, para el modelo de optimización, por ejemplo, fue un algoritmo desarrollado in-house, o sea, dentro de la organización. Y para el caso del forecasting de los saldos, no utilizamos, no utilizamos técnicas de machine learning,
ni de Deep Learning, sino nos centramos enfocadas a la estadística tradicional, a las metodologías analíticas tradicionales. ¿Por qué? Porque justo ahí también hacíamos el disclaimer, bueno, mencionaba el disclaimer de que computacionalmente o en términos de despliegue se nos iba a resultar un tanto más complejo el poder interpretar, analizar, entender estas curvas si utilizábamos un enfoque más enfocado a las técnicas mucho más sofisticadas que ahora mismo están en boga. Entonces nos apuntalamos más al enfoque más tradicional, y por eso utilizamos la econometría de datos de panel, ¿no? Panel dinámico, que también igual nos arroja resultados bastante interesantes y que están acorde a lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y sin irnos tanto a la complejidad. Sí. Acá hay una pregunta, no sé si hay una pregunta más, pero acá habían puesto en el chat otro punto, que es si consideraron las tasas ofrecidas por otros bancos. Sí, ese es otro tema, ya eso es quizá más enfocado a la disposición de pago, ¿no? Donde sí tomas en cuenta los precios de la competencia, ¿no? O aproximas los precios de la competencia, ¿no? Pero sí, eso está relacionado a otros temas. Ya, genial. Hay otra consulta también, Slido, que dice, ¿qué usaste para comparar si dos curvas son similares? Ya, el log rank. En el caso de la supervivencia, el log rank test. Lo voy a escribir. Log rank test. Y también, obviamente, tú lo puedes ver pues, visualmente, ¿no? Ploteas las dos CIF y ves si es que son semejantes. Incluso tú haces un ejercicio a posteriori, ¿no? Las CIF sí se pueden hacer en Python. Sí se pueden hacer en Python o en R. Eso sí se puede realizar en ambos lados. Me estaba comentando, sí, tú lo puedes, a posteriori nosotros después que hacemos el modelo, igual hacemos un análisis de bondad de ajuste y hacemos curvas intertemporales, es decir, 1 año, 2 años lo cortamos en diferentes periodos y vemos si el comportamiento de las curvas es estable, ¿de acuerdo? Si es estable, entonces mantenemos el modelo y vemos el performance del modelo en una población fuera de tiempo, no solamente en un fuera de muestra, sino también en una fuera de tiempo. Lo cual también nos permite tener mayor certidumbre de que el modelo va a ser lo suficientemente robusto cuando se implemente, ¿no? Ya, genial. Vamos a contestar una pregunta más para ya poder cerrar. Nos ponen, ¿cómo saben qué eventos de riesgo de crédito predecir? ¿Qué norma regulatoria usan de base? ¿Qué norma? Ya, en principio nosotros, bueno, el default es, nosotros tenemos a manera de interna, tenemos una propia definición, o sea, tenemos una definición del default que está alineado obviamente a las directrices de la SBS y todo eso, pero bajo ese enfoque es que realizamos el evento del default. Sin embargo, el evento de la cancelación es estrictamente relacionado cuando un cliente que tiene una relación contractual contigo de un crédito o de un producto con el banco, viene y dice, por ejemplo, ya no quiero seguir contigo, te pago todo, o te cancelo, por ejemplo, el producto revolvente, absolutamente todo. Entonces ese es un evento de cancelación, ¿no? Entonces es una cancelación reactiva por el lado del cliente y ese es un evento que nosotros analizamos, ¿no?